por ejemplo. Así que vemos cómo se produce este proceso. Todavía tenemos un rato. ¿Hay algo que quieran decir o comentar de este momento? Desde acá lo que tenemos es el desarrollo de reinos, de los que hablábamos antes, reinos más pequeños, reinos más grandes, van desarrollándose, van tomando poder y en algún momento se transforman en imperios. Imperio egipcio, imperio griego, imperio romano después. Todo este desarrollo está basado hasta ahí en el esclavismo. El esclavismo sostiene todo este proceso. Hay algunas diferencias, básicamente, entre hablar de Grecia, donde él habla claramente de Esparta y Roma, desarrolla con mucha claridad la idea de la educación violenta, que van a leerla con mucha claridad, la idea no solo de la estructura, las castas, los cambios de estructura, sino la idea de que como lo que hay que sostener es esto, las posesiones más valiosas, sostener la propiedad privada del conocimiento, hace falta crear un ejército, hace falta tener los guardianes, los que nos custodian a nosotros, los que tenemos el poder, y entonces hace falta una crianza que tenga que ver con eso. Ahí aparece el gimnasio, la palestra, lugares donde en Esparta los niños estaban en la estructura del ejército y en la estructura de educación, sustraídas de su familia desde los 8 años hasta los 45 al servicio del Estado. Hablando de un promedio de vida mucho menor que el actual, y si había guerra, mucho menos. Con lo cual, les dejo una primera idea de algo para enseñar en algún momento, y es comprobar cuál es la verdad de las películas. ¿Vieron 300? Sí. ¿Y el rol de la mujer en 300 será verdad? Pregunto. La esposa de Leónidas dirigiendo la discusión política de Esparta contra los que le quieren quitar el poder. La esposa de Leónidas es la que impide que destronen a Leónidas y dirige la discusión política con un discurso basado en la democracia. No sé si es verdad o no, yo se los dejo como tarea. Porque a partir de ahora lo que ustedes afirmen acá, en este ámbito, lo tienen que demostrar. Yo les cuento una anécdota. Total, mi profe ya se murió. Estábamos estudiando historia de la educación. Sí, porque si no el profe vuelve a hacerla y yo, entonces, éramos 2 varones y 25 las compañeras. Yo cursé durante la dictadura, así que cuando cursé del 78 al 83 había muchas cosas viejas y muchas cosas que no se sabían y muchas cosas que recibimos después. Pero al profe le gustaba provocar. Así que en un momento estaba hablando de la educación argentina en la colonia, él hacía así con la barba, cuando reflexionaba iba a decir algo. Después lo descubrimos que cuando hacía así te iba a provocar con algo, ¿no? Y dice, no, porque la mujer ya ha perdido ese carácter de objeto de adorno de la casa que tenía antes. Es una lástima, dice. Se empezaron a pelear entre las 23 compañeras, que sí, que no, que la parrala no paraban, mientras los dos nos miraban y nos hacían. Nos miraba así y no dio la clase él hasta el final. Dice, bueno, de todo lo que ustedes han dicho vamos a sintetizar esto y esto, y él no habló en toda la clase. Y lo que pasó es que después dio la clase sintetizando todo lo demás. A veces las estrategias de provocación son buenas, a mí no me salen, así que no se preocupen. Pero, digo,
quiero decir es, no digan que sí, tienen que fundamentar. Porque lo que vayan a decir, porque si no, discutimos con opiniones. Y lo único que no está permitido en esta materia, además de plagiar, que es un delito, ya lo hablamos, lo otro es opinar, hay que fundamentar con lo que hayan estudiado. Así que cuando yo digo, ¿es verdad lo de la mujer de Leónidas? Bueno, ¿cuál es el rol de la mujer en la literatura griega? Háblenlo con el profesor cuando pueda volver, porque está de licencia. Está grabado para cuando vuelvas, Rodrigo, te dejo una tarea. Pero tienen que verlo, preguntarse esto, ¿cuál es el rol de la mujer? ¿Cuál es el rol de la mujer en el medio de los mitos? ¿Cuál es el rol de la mujer de Ifigenia? ¿Cuál es el rol de Helena de Troya? ¿Cuál es el rol de Helena de Troya? Es una histérica que provoca la guerra de los reinos. Eso, dicho con términos actuales, ¿será ese el rol? Eso digo yo, no sé si es así. Entonces, se lo pregunto para ver qué queda, pero tiene que ver con esta cuestión de la mujer y los niños pasan a ser propiedad privada, dejan de estar en el tránsito del ámbito comunitario en general, después reaparecen, pero primero, como primer proceso, aparece la propiedad privada y junto con la propiedad privada de los niños y de las mujeres. Porque si hay propiedad privada de los esclavos, ¿por qué no puedo tener la propiedad privada en mi casa de quienes viven en mi casa? Alguien que me lo explique. Digo, porque esto se sigue diciendo. No estoy inventando, se sigue diciendo ahora. Y tenemos orígenes en este pasaje. Siglos para deconstruir en una vida corta como la que tenemos nosotros. Dice, entre otros, el otro día tuve el honor y la suerte, qué sé yo, de que autores de Matanzas nos invitaron a una mateada literaria en el Senado de la Nación, y como a nosotros, a los de Matanzas, nos dejaron para el final, así como les digo, todo, y la mitad de los de allá. Yo nací en Cava y me vine acá y juré, y cada vez compruebo más que bien que hice en salir de allá, a pesar de mi hermana. Y estaba muy enojado. Consulté con los compañeros, me decían, decirlo de esta manera, porque ya me conocen. Lo dije mejor, pero para terminar de quitarme el enojo, agarré a un poeta argentino que yo quiero mucho, que es Armando Tejada Gómez, y les dije 2 poesías. Así que no tiene que ver con la clase, pero no importa, se las digo. Armando Tejada Gómez en los recitales siempre decía poemas cortitos. Los tengo, está en mi Facebook porque me filmaron, me filmó mi hermana, así que si alguien lo llega a ver y escuchan que alguien grita bravo, al lado de esa es mi hermana. Así que me fui con hinchada propia. Y entre los poemas cortitos uno decía, dicen que dijo el compadre a orillas de la alegría, amigo, así es la vida, cortita pero jodida. Esa es una, y el otro, como estaba enojado, dije, ahora me voy les dije. Así que para terminar de aflojarme, les digo, y Armando Tejada Gómez decía, el tipo que se da, está bien que se dé, ¿por qué sale a jugarse, a consumirse, a arder? Pasa que está caliente con todo lo que pasa que dice basta y se pone de pie. El tipo que se da, está bien que se dé. Y ahí me saqué la calentura que yo tenía. Nos dejaron para el final. Yo salí recogiendo gente a las 3 de la tarde de mi casa para estar a las 5 en el Senado, y la gente que tenía 15 minutos ocupaba 30, 40 minutos y después se iban. En las lecturas hay algo tácito. Yo leo y vos me escuchás, y después vos lees y yo te escucho. Me quedo. No, la mitad se había ido. Así que se imaginan, y eran los que vivían por ahí. Nosotros teníamos que volver, yo tenía que llevar gente hasta Alafe,
desde allá, así que a mí no me importa, yo llevo que el tema es la falta de respeto de los demás, pero como somos de Lafre, de Matanza, somos de Matanza, hay donde estacionar. A mí una vez que vinieron los compañeros de la secundaria me decían, pero hay donde estacionar por tu casa, hay algún estacionamiento para guardarlo, hay asfalto. Me cansé y le dije, yo les tengo guardado un palenque a cada uno de ustedes para atar el auto, no se preocupen, se callaron. Basta. Bueno, volviendo sobre esto, cuando vamos a la educación del hombre antiguo y empezamos a desarrollar, por un lado, toda la cuestión del poder basado en el ejército, en Esparta, junto con esto, relata Aníbal Ponce que una de las maneras de entrenamiento de los jóvenes era que pasaran atacando, burlándose, emborrachando a todos los que no eran esclavos, pero eran de otros grupos sociales que no eran originalmente espartanos, así además los podían castigar, como se habían emborrachado, como se habían emburrado, como no tenían la fineza, ni además el entrenamiento, porque el otro tema era, se entrenaba, entonces quien iba al gimnasio se lo entrenaba. La educación del hombre antiguo tenía dos lugares, dos niveles. ¿Puedo borrar esto, sacarlo? ¿Ya lo retrataron? A ustedes seguramente les han hecho leer la alegoría de la caverna o han hablado de la alegoría de la caverna muchas y muchos de ustedes. No vamos a hablar de ese que es el capítulo 7 de la República de Platón, vamos a hablar de uno que está antes, capítulo 5. Alegoría de la línea. Y con esto terminamos hoy. La vamos a combinar con otro libro de Platón que se llama Fedón. Fedón, un señor, uno de los tantos discípulos de Sócrates. Ese personaje de los libros de Platón que no sabemos si existió o no existió, pero mucho no importa, él lo personifica, a ver cuánto nos enseña a través de Sócrates. En el Fedón, él habla de la teoría de las reminiscencias. Con SC, reminiscencias. Reminiscencia es recuerdo, ¿sí? Reminiscencia en el sentido de recuerdo. Y él dice, sintéticamente, que el alma humana es un dios que ha caído en desgracia en el mundo de los dioses. Y como ha caído en desgracia en el mundo de los dioses, ha sido condenado al olvido. Y al ser condenado al olvido, tiene que volver a vivir sucesivas vidas en la tierra, entre los humanos, para poder recordar. Y por lo tanto, el aprendizaje para Platón, según la teoría de la reminiscencia, será recuerdo de vidas que ha tenido. El conocimiento, el aprendizaje es recuerdo, porque ha caído en desgracia. ¿Recuerdan algunos de los mitos por los cuales se cae en desgracia ante los dioses griegos? Sí, el Labal, el Hades, en el que cuando te morías como que te bañabas en ese agua y después como que salías limpio al mundo. El Hades era el infierno. Ah, bueno. Y entrabas al río del olvido para ver si podías volver.
Era una de las formas. Pero que alguien que haya caído en desgracia. Ulises. Edipo, Ulises. Bueno, yo les voy a recordar o a contar, si no lo recuerdan, el de Prometeo. ¿Qué hizo Prometeo? ¿Alguien sabe lo que hizo? ¿El fuego del Olimpo? Robó el fuego del Olimpo. ¿Qué fuego robó? El fuego sagrado. ¿Cuál fuego sagrado? ¿Fuego sagrado de qué? Es el mismo que la manzana que se atrevió a morder Eva. Es lo mismo. ¿Qué es? ¿Manzana de qué? ¿Fuego de qué? Sí, del conocimiento. Eva muerde la manzana del conocimiento, no es la manzana del sexo, como dicen, aunque el sexo requiere conocimiento generalmente, a menos que, como nos ha pasado a muchos varones, caemos en los mitos de la barra y hasta que aprendemos que es mentira las hazañas de los de la barra y nos damos cuenta que era mentira, pasan unos cuantos años y uno tratando de imitar, porque esto había pasado en la educación machista, la barra, sobre todo cuando teníamos varones que no hablaban, como el mío, entonces había que hablar con la barra y contaban cosas que después eran imposibles. Eran todas mentiras, pero bueno. Entonces, en el fuego del conocimiento, le roba el fuego del conocimiento a los dioses, Prometeo, del Olimpo, y se lo da a los hombres. Eso es caer en desgracia. En este caso, Prometeo está condenado a que un ave de rapiña le devore eternamente las entrañas que le vuelven a crecer. Flor de castigo. O sea que ese es un ejemplo. Ha caído en desgracia y está condenado a recordar. Y entonces, dice Platón que va a tener que recorrer un camino de sucesivas reencarnaciones y sucesivas muertes hasta llegar a la visión suprema que está acá al final del camino, que es la idea de bien, la misma que se ve al salir de la caverna, ¿sí? La misma que se ve al salir de la caverna y dejar de estar encandilado por la luz. Cuando salió se ve la visión suprema, que es la idea de bien. Pero para eso hace falta, dice, recorrer este camino. Y en este camino, en sucesivas reencarnaciones, recorre la vida en esta línea, sube, ¿a dónde sube? Al mundo de las ideas, para recordar las ideas hasta llegar a la idea de bien, porque para Platón y para los griegos el verdadero conocimiento está en la idea, en la esencia. Yo no conozco el mundo de las cosas sensibles porque cambian. No puedo conocer lo que es una silla, porque esta silla no es igual a esa y no es igual a la que tienen los preceptores ni a la que tengo en casa. Para saber lo que es una silla tengo que conocer la idea de silla. Mundo de las ideas, origen del idealismo. ¿Sí? Y entonces, ¿cuáles son las reencarnaciones? Porque acá lo que tenemos es el mundo de las cosas sensibles. Perdón, hay algo que está mal. No está mal, pero lo voy a correr. El mundo de las ideas está recién en la segunda parte. ¿Cuáles son las reencarnaciones? Las primeras son solo en el mundo de las cosas sensibles. El que vive en el mundo de las cosas sensibles no va a aprender la verdad de las cosas. Va a aprender sus apariencias. Y entonces tenemos primero los ilotas. Los esclavos no están considerados aquí. Los ilotas son esclavos libertos o extranjeros. Clase social inferior que solo ve las cosas sensibles, solo las ve. Y tenemos el mundo de los metecos y periecos,
Esto no está en el libro de Aníbal Ponce. Estoy dándoles elementos para explicar cómo es que Platón justifica ideológicamente quién tiene el poder y quién no. Metecos, ¿qué dice el profesor? Metecos y periecos son comerciantes y son artesanos. ¿Qué hacen con las cosas sensibles? Las pueden modificar y las pueden comerciar y las pueden vender. No conocen el mundo de las ideas, pero sí laburan y entonces pueden transformarlas. Pero no pueden estar en el poder, porque no conocen el mundo de las ideas. La siguiente reencarnación es la reencarnación de los guardianes. Están arriba, perdón. Los guardianes ya están en el mundo de las cosas, de las ideas. Dos cosas, son los que pueden aprender acerca del mundo de las ideas, son los que van al gimnasio, los que discuten con los que les enseñan, los que escuchan, los que siguen a Sócrates en el ágora y escuchan y aprenden y van y pueden comprender las cosas del mundo de las ideas. Esa sería la tercera reencarnación. Y el nombre está claro, guardianes. Está clarito. Aquí formamos el ejército que mientras ese ejército va aprendiendo. Y el último, cuando llegamos a la última reencarnación, que es cuando podemos ver la idea de bien, la visión suprema y podemos comprender todas las ideas, es el mundo de los filósofos o gobernantes. Los filósofos o gobernantes son los que tienen la última reencarnación y han llegado a la visión de la idea de bien y a la visión de todo el mundo de las ideas. Y de esta manera, Platón justifica todo lo que antes vimos como la propiedad privada del conocimiento. Y este esquema se convierte en lo que hoy conocemos como meritocracia. ¿Sí? Como meritocracia no en el sentido de quién sabe más y quién no, sino en el sentido de quién ha accedido a los conocimientos necesarios para mantener el poder, que no es lo mismo. Y entonces esta estructura se convierte en la base de todo el desarrollo de la educación del mundo occidental. ¿Qué hace Aníbal Ponce? Les va a explicar cómo es la estructura y el desarrollo de la educación en Atenas, en Grecia, tanto en Esparta como en Atenas. También va a explicar que a este grupo, que es el de los filósofos, aparece otro grupo que es el de los sofistas, un grupo de educadores que empiezan a cobrar. ¿Cómo puede ser que estos tipos cobren? Y empiezan a cobrar porque empiezan a educar a los hijos de los metecos y los periecos, que son los que no llegan al gimnasio. Porque estos no cobran, estos filósofos no cobran, si están ahí tienen todo a disposición, obviamente. Va a explicar cómo se desarrolla esto y cómo se sostiene, y desde el principio, desde este principio, después en el pasaje a la propiedad privada, tenemos dos grupos sociales que se disputan el poder y que se disputan el poder educativo, que son los que tienen que ver con la aristocracia, el reinado, la oligarquía, según la época histórica como se los llame, los reyes, la nobleza, y otro grupo que va a ir tomando poder, que la vez que viene lo voy a ver con sus compañeras y ustedes lo revisan, que va a ir tomando poder. Lo que ocurre con Roma, que es continuación y todavía sociedad esclavista, lo que ocurre con Roma es que al aparecer los oradores, los grandes oradores en Roma, aparece el derecho, y cuando aparece el derecho aparece una organización legal del Estado, y junto con eso entonces
aparece quién puede enseñar y quién no. Con Roma aparece por primera vez la injerencia del Estado en la educación organizándolo, recién en Roma. Hasta acá era quien detectaba el poder, te educo y a estos que te lo disputan te lo enseño. Estos dos grupos van a seguir, después vamos a ver la otra parte de la que voy a hablar la vez que viene, pero van a desembocar, entre otros procesos, en Europa, en la Revolución Francesa, en la burguesía, disputándole el poder a la monarquía absoluta. Y como los europeos siempre se olvidan de nuestra historia, uno va a decir, va a desembocar en los procesos revolucionarios y de liberación del siglo XIX en América, sobre todo en América Latina, y desembocan de otra manera porque la disputa es otra. Es distinta a la de europea y la disputa del poder en Europa es distinta a la nuestra. De ahí la cuestión de que el marxismo originario sirve para explicar estos procesos, pero no sirve para explicar todos los nuestros. ¿Sí? Por eso vamos a agregar más elementos. Hoy llegué a Roma haciendo un paneo rápido para que ustedes tengan esta estructura, la de la alegoría de la línea, que les permita pensar filosóficamente lo que Aníbal Ponce les está explicando respecto a las disputas.